Ahora vamos a ver el video que preparó el Instituto Nacional de Migración. ¿Sí lo tenemos? Sí, por favor. Plan de Migración y Desarrollo. El mundo tiene más de 7.500 millones de habitantes. Las naciones son el resultado de oleadas migratorias, entre pueblos, países y continentes. Cuando la humanidad camina, la tierra se mueve, se abren caminos y se construye la historia. Los destinos del andar siempre son la esperanza. Así fue, como hace aproximadamente 14.000 años, llegaron los primeros pobladores de América, territorio que hoy es habitado por 1.013 millones de personas. Los 3 países más poblados del continente americano son Estados Unidos, Brasil y México. La migración es un fenómeno originado por diversos factores: políticos, culturales, raciales, religiosos, socioeconómicos, de inseguridad, familiares y por catástrofes naturales. La búsqueda permanente de mejores condiciones de vida ha obligado a las poblaciones a salir de sus lugares de origen de forma voluntaria, forzada, temporal o de manera permanente, ocasionando crisis migratorias en algunos momentos de la historia. En 2015, el continente europeo experimentó una afluencia de migrantes sin precedentes, donde 3.771 personas murieron en su intento por migrar. 10 países del Mediterráneo fueron los receptores de más de 1 millón de personas. Por su parte, la dinámica de desplazamiento en el continente americano provocó que en un solo país, México, ingresaran de manera irregular casi 600.000 migrantes, tendencia que de continuar habría llevado a recibir más de 1 millón de personas este año. México es un país de paso obligado para los países generadores de oleadas migratorias, como El Salvador, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, quienes tienen como objetivo migrar hacia los Estados Unidos, sumando como fenómeno excepcional el incremento de flujo de migrantes transcontinentales. La aplicación de la normatividad migratoria nacional ha provocado que exista inconformidad y desesperación en las personas migrantes, a quienes el Instituto Nacional de Migración respeta su derecho a manifestarse y salvaguarda sus derechos humanos. Ante este crecimiento exponencial, el Gobierno de México estableció un plan de migración y desarrollo basado en 5 ejes rectores. 1. Coordinación con la Guardia Nacional. 2. Política migratoria en la frontera sur. 3. Empleos a migrantes en el sureste de México. 4. Atención integral para migrantes. 5. Relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. Estos ejes rectores priorizan la protección humana y fortalecen una migración regular, ordenada y segura, como el retorno asistido de migrantes con enfoque a la protección de los derechos humanos, una gestión transparente y el combate a la corrupción, dando seguimiento a las investigaciones del órgano interno de control y separando a funcionarios de su cargo. Dentro de las estrategias del INM destaca contención en la frontera sur, con despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales de migración, ubicados en aeropuertos y puertos, terminales terrestres y trenes de carga, costas del Golfo de México y del Pacífico, carreteras y caminos, y vigilancia con operativos especiales de movilidad estratégica. Infraestructura para atención a migrantes en la frontera sur y norte. Disminuir el número de migrantes rescatados en los albergues, mediante la agilización de trámites y retornos asistidos. Atención especial a niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados y no acompañados. Asistencia médica permanente a las personas migrantes. Prevención e investigación al crimen organizado en el tráfico de personas migrantes. Coordinación con los gobiernos estatales. Coordinación y participación con instituciones religiosas, ONGs y mecanismos internacionales como la ONU Derechos Humanos, OIM, ACNUR y UNICEF. Coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. De enero a septiembre de 2019 fueron presentadas ante el Instituto Nacional de Migración 138.491 personas extranjeras, de las cuales 94.893 son adultos y 43.598 son niñas, niños y adolescentes, procedentes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, y se han devuelto a su país de origen a 134.406 migrantes, lo que equivale al 97%.
Para alojar a las personas extranjeras que se encuentran en México y no tienen un documento migratorio, el INM cuenta con 66 instalaciones en todo el país, en donde se proporciona especial atención a grupos vulnerables, entre ellos niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. En estos recintos se albergan los derechos humanos como una política actual del Estado mexicano, donde se atiende con dignidad, humanismo y amor a las personas migrantes, quienes son la esencia y alma de esos hogares temporales. Las personas migrantes también cuentan con albergues de las ONGs, mientras que para brindar una atención especial a las niñas, niños y adolescentes, se cuenta con las instalaciones del DIF. En cuanto a los mexicanos que han sido repatriados desde Estados Unidos, durante 2019, México ha recibido a 142.271 connacionales, de los cuales 134.240 son adultos y 8.031 son niñas, niños y adolescentes. El INM informa que se han entregado 53.887 tarjetas de visitante regional, 7.236 tarjetas de visitante trabajador fronterizo, 37.563 regularizaciones por razones humanitarias, 40.033 formas migratorias múltiples a retornados de Estados Unidos que migran a su país de origen, 48.254 solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Como resultado de esas acciones, el flujo irregular hacia los Estados Unidos se mantiene con tendencia a la baja, considerando que en la estadística migratoria el registro fue de 144.278 personas en el mes de mayo y para el mes de septiembre la cifra disminuyó a 63.755. La vocación de servicio, la lealtad y el humanismo de las mujeres y hombres que integran el Instituto Nacional de Migración fortalecen a México promoviendo una migración ordenada, segura y regular. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene fe en las virtudes del hombre y la humanidad, tiene esperanza y cree que el mañana será mejor. Profesa la libertad, la justicia, la democracia y sustenta sus valores en los derechos humanos. Que la migración sea opcional, que el que quiera salirse de su pueblo lo haga por gusto, no por necesidad. Lo que queremos es que el centroamericano, el mexicano, pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Instituto Nacional de Migración. Gobernación. Muy bien, muchas gracias por su atención y ahora estaríamos en preguntas sobre este programa. Quisiera yo, antes de proceder a las preguntas, agradecer a los integrantes de esta comisión intersecretarial, en donde mi única función es coordinar e informar. Agradecerles a todos ustedes, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Seguridad Pública, Policía Federal, Secretaría del Trabajo, Secretaría del Bienestar Social y a los gobiernos de los estados que nos han apoyado para lograr este objetivo. En síntesis, diría yo que se lograron tres cosas. Primero, la reducción de un flujo migratorio muy grande, complejo, y que ponía en tensión nuestras normas legales y nuestra propia política migratoria en virtud del incremento tan grande que tuvo. Segundo lugar, que esto se logró y de manera muy importante con respecto a los derechos humanos. Y tercer lugar, que México está dando ejemplo en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, que con poco dinero se podrían crear empleos en esos países y que eso es mucho mejor que cualquier otra política para hacer frente al flujo migratorio. Vamos a demostrar eso y eso está en curso. Muchas gracias y ahora sí, por favor, usted. Sí. Muy buenos días, canciller, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Canciller, con estos resultados positivos, ¿cree usted posible negociar con el gobierno de Estados Unidos para que los mexicanos ya se les pueda dar papeles de trabajo
y más importante aún, el respeto que se merecen nuestros mexicanos en Estados Unidos? Se lo pregunto porque la vez pasada yo le pregunté aquí y me dijo que era necesario primero dar resultados. Ahora ya los están dando. Creo que es momento de que el gobierno de México le dé esa pauta a nuestros mexicanos y se luche para que tengan esa dignidad y no vuelvan a pasar estos lamentables hechos como lo que pasó en El Paso, Texas. Muchas gracias, canciller. Sí, qué bueno que lo mencionas. Bueno, hemos, a raíz de la tragedia del Paso, Texas, la batalla que ha dado México tiene dos objetivos estratégicos. El primero, no se trata de un hecho aislado, no es un individuo, como se dice en inglés, insane, sí lo es desde el punto de vista ético-moral, pero el tipo está coherente y además tiene un manifiesto. No lo tituló manifiesto, pero hágase de cuenta que así es, por la estructura que tiene. Entonces, al haberlo hecho de esa manera, no es un hecho aislado y no es una persona que, como decimos en México, está loco, sino que es parte de una red digital y de personas que piensan de esa manera. Por lo tanto, la primera batalla que México ha dado es que ese hecho sea clasificado como un ataque terrorista. Y por fortuna, y así se lo pedimos, se lo demandamos a Estados Unidos. Ahora que fue la votación en la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos votó a favor, que no es un hecho menor. Yo creo que es un avance importantísimo para México. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo podemos proteger a las comunidades mexicanas en Estados Unidos? ¿Cuál es la mejor manera que México tiene de protegerlos, además de fortalecer su presencia consular y lo que ya se hace, o hacer nuevas iniciativas en esa materia? ¿Qué podemos hacer? Que sí sea considerado como un ataque terrorista, como ya ocurrió, porque eso nos va a permitir una serie de cosas. Como no es un tipo aislado, un individuo que está mal de sus facultades mentales, sino que es un movimiento y hay personas que coinciden con esa forma de pensar, entonces lo que podemos y debemos hacer es tomar muchas medidas legalmente preventivas y prepararnos frente a quienes serían los que instigan este tipo de ataques que consideramos nosotros terroristas, pero también ya Estados Unidos, pero también ya logramos que toda la comunidad internacional. Ese es el primer paso. Por otro lado, la Fiscalía General de la República está estructurando la carpeta de investigación en contra de quien perpetró esta masacre, esta tragedia. Y la Fiscalía General de la República, claro, a consideración de lo que el fiscal general resuelva, está en este momento ya integrando eso. O sea, va a ser el primer caso que yo recuerde de un proceso en México respecto a un acto terrorista cometido en territorio de los Estados Unidos en contra de connacionales o de la comunidad de México norteamericana. Creo que puede ser el más grande avance que hayamos logrado en los últimos años frente al auge, crecimiento del supremacismo blanco, la xenofobia, la discriminación y el discurso de odio. Ese es el adversario para México, ese discurso. ¿Cuál es la filosofía central? Hay un texto, bueno, hay muchos textos, pero hay un texto que invoca este personaje en su manifiesto que subió a redes poco antes de lo del Paso. Y es un texto de origen francés, un señor que se apellida Camus, no Alberto Camus, otro racista, saca un texto que habla del reemplazo de las civilizaciones. En esencia, lo que sostiene es que la civilización blanca cristiana de Europa está siendo sustituida por una civilización nueva en Europa, hegemónica, que no es tan nueva, pero en fin, dice él nueva, y entonces dice que es una invasión, que es la civilización islámica. Bueno, y entonces señala que las autoridades de la Unión Europea y las élites europeas están acelerando ese proceso para que en una generación la mayor parte de la población sea musulmana en lugar de ser blanca cristiana, y por lo tanto hay que luchar contra ese reemplazo de civilización. Bueno, el origen filosófico, político de lo que vimos en El Paso es esa idea, y él la menciona ahí, y por lo tanto México ahora estamos organizando el encuentro de las civilizaciones
de habla hispana, porque somos diferentes civilizaciones. Y eso va a ocurrir pronto, antes de que termine el año, que es el siguiente paso, que es digamos, lo que podríamos señalar como el combate cultural vía los argumentos y el razonamiento contra esa tesis. Nosotros, ¿qué sostenemos? La tesis opuesta, que la convivencia de las civilizaciones produce el avance de la humanidad. Es totalmente falsa la ideología de estas personas. Es falsa y es tóxica. Pero alguien lo tiene que decir y sostener, y a México le toca esa encomienda. ¿Por qué? Porque está enfilado contra nuestros connacionales en los Estados Unidos. Ahora, tenemos una gran ventaja, ya no me extiendo más en este punto, que es tu pregunta. ¿Ha logrado México la participación o no del gobierno de los Estados Unidos? Hasta ahora te diría sí, en tanto que tenemos acceso a la investigación del FBI, sí tenemos acceso al fiscal de distrito, quien ya nos dijo que vamos a tener, no nosotros, la Fiscalía General de la República, acceso a lo que necesite para integrar su carpeta, y sí, porque se votó en la Organización de Estados Americanos clasificar esta tragedia como un ataque terrorista. Entonces, estamos en ese camino que pensamos que tiene que tener la más alta prioridad para México en este momento. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ok, y sobre las negociaciones para que pueda luchar el gobierno de México en este sentido y les den prioridad a nuestros mexicanos con las negociaciones y les puedan dar papeles, canciller. Gracias. En la medida en que nosotros estamos avanzando en lo que estamos haciendo, cada vez vamos a poder poner sobre la mesa diferentes beneficios para la comunidad mexicana. Pensamos que ahora el más importante es este que te acabo de decir, más que cualquier otra cosa, pero después vendrán otros y hasta ahora vamos avanzando. Muchas gracias. A ti.